a hablar sobre lo que son los artículos de revisión. Los artículos de revisión anteriormente se les consistía en lo que son revisiones narrativas o también puede ser cualitativas, en las que se seleccionaban de un gran grupo determinado de artículos, se agrupaban y ahí se escogían algunos de acuerdo a lo que nosotros queríamos llegar. Y se podrían decir que se contabilizaban tantos números con resultados positivos o números con resultados negativos. Hay 4 tipos de artículos de revisión que son los principales de los cuales señalaremos esta vez. Que debe de ser una revisión exhaustiva de todo lo publicado, que como su mismo nombre lo dice, es una revisión de todos los artículos que podemos llegar a encontrar de un tema determinado. La otra es una revisión descriptiva que es más que todo consiste en, por ejemplo, decir qué tanto sabe este número de personas sobre un tema determinado. Una revisión evaluativa en la cual nosotros podemos ver si lo que han querido llegar a un artículo original está bien o no está bien. Y casos clínicos. Empezamos a describir algún tipo de caso clínico de alguna cosa que no es de nuestro interés, de alguna patología. Bien, después en el tiempo, con la aparición del movimiento práctico clínico basado en pruebas, se realizó una clasificación de las revisiones distinguiendo 2 tipos principales, lo que pueden ser las revisiones sistemáticas y las revisiones narrativas o clínicas. Las revisiones sistemáticas hacen resúmenes de evidencias, se identifica, sintetiza y evalúa los estudios. También usan mucho lo que vendría a ser el metaanálisis. En cambio, la revisión narrativa o clínica busca estudios que son menos relevantes y usa poco uso de métodos estadísticos. También es por eso decir que más que todo se centran en ciertos casos, de casos específicos. De revisión son evaluaciones críticas de otros artículos o material científico ya publicado, dando guías sobre los avances de las investigaciones en una determinada área de conocimiento humano. Objetivos: identificar los aspectos relevantes conocidos, los desconocidos y los controvertidos sobre el tema revisado. Discutir críticamente conclusiones contradictorias precedentes de diferentes estudios. Su estructura está compuesto por título, resumen, introducción, desarrollo y conclusiones. El título es la presentación del trabajo. Generalmente los autores deciden si el artículo es de su agrado solamente consultando el título. El resumen debe contener la idea general del trabajo. La introducción: se debe informar al lector lo que será el trabajo de revisión, cuidando de no desarrollar todo el trabajo en este punto. El desarrollo: se presentan los detalles más destacados de los artículos revisados y la síntesis discutida y argumentada de los resultados. Las conclusiones: se presentan las consecuencias que se extraen de la revisión, propuestas de las nuevas hipótesis y líneas de investigación concretas en el futuro. Voy a hablar sobre las etapas de la elaboración de un artículo de revisión. El primer paso sería definir los objetivos de la revisión. ¿Qué es lo que el revisor quiere transmitir? Si tal vez es un enfoque descriptivo, que vendría a ser, por ejemplo, ¿cuál es el grado de conocimiento que tienen este grupo de personas sobre dicha enfermedad? O si puede ser un enfoque tal vez experimental, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué fenómeno se produce si pongo esta variable? ¿Qué se podría alterar? Si bien es más idóneo realizar una revisión sistemática, no se puede descartar una revisión de enfoque experimental. Y al hablar sobre esto, tenemos que ver qué tanto se puede conseguir la información de esto. Y ahí es donde entra el segundo paso, que sería realizar la búsqueda bibliográfica. La segunda parte sería realizar la búsqueda bibliográfica, en el cual tenemos que consultar bases de datos y fuentes documentales. La primera que tenemos que tener en cuenta serían los artículos originales, ya que conseguimos información más verdadera y que nos pueda ayudar. La segunda sería las revisiones sistemáticas, resúmenes o las bases de datos. Tenemos que establecer una estrategia de búsqueda, poniendo palabras claves las cuales nos puedan ayudar, recordando que las bases de datos que más aprobación tienen son Medline,
LILALX y la Biblioteca Cochrane, entre otras. Con todo esto podemos pasar de nuestra información a la siguiente parte, que vendría a ser la organización de la información. La tercera parte vendría a ser lo que sería la organización del artículo de revisión. Si bien es un artículo de revisión, un artículo original, no es que tengamos una organización a seguir muy ya puesta. Así que tendríamos que realizar un guión. Y como nos dice Maeda, tendremos que usar lo que vendría a ser deslizar, que es un acrónimo de 4 palabras, que es ordenarse, rotular, integrar y priorizar. Así podemos llegar a hacer mapas conceptuales y así diferenciar la información usando siempre las palabras claves de lo que nosotros queremos llegar con nuestro artículo, hasta llegar a hacer una percha de la investigación de los distintos tipos y informaciones que hemos conseguido, y ir descartando poco a poco de acuerdo al año, o si tal vez es muy alejado de lo que nosotros queremos llegar a lograr con el artículo de revisión. La última etapa que tenemos que tener en cuenta para realizar un artículo de revisión es la redacción, en el cual tenemos que tener 4 cosas bien claras. La primera, que es la claridad, que nosotros tenemos que penetrar sin ningún esfuerzo en la mente del lector. La segunda es la concisión, que consta de usar palabras indispensables sin caer en redundancia. La tercera vendría a ser la precisión, llegar de frente al punto que queremos llegar sin ninguna ambigüedad. Y la última en consideración vendría a ser la sencillez y naturalidad, usar palabras sencillas que el lector pueda entender sin obviamente caer en lo vulgar. Una vez terminado todo eso en nuestra redacción, tenemos que tener en cuenta cómo debe tener la estructura de nuestro artículo de revisión, que vendría a ser la siguiente. Las principales, que son la introducción, la metodología que se va a tratar, la discusión sobre el tema, y por último las conclusiones y obviamente las referencias. Constituyen la integración de datos mediante el análisis cuantitativo de los resultados de distintos estudios. El psicólogo Glass los llamó metaanálisis, y a partir de entonces han venido apareciendo cada vez más en revistas extranjeras de biomedicina. Su objetivo consiste en resolver contradicciones entre diferentes estudios publicados o destacar algún efecto importante que es demasiado pequeño para ser mediado en ensayos individuales. El método puede ser utilizado para cambiar los resultados de muchos estudios de alcance reducido, a fin de llegar a una conclusión autorizada, en lugar de aguardar años hasta que terminen ensayos clínicos para comprobar si un nuevo es eficaz o no. Ejemplo, si este método se hubiese utilizado antes, ya a finales de la década de los 70, se hubiera conocido que la aspirina puede prevenir los infartos, y no a partir de 1988, cuando se comenzó a preconizar esta droga como factor de prevención de infartos. Se ha utilizado ampliamente en psicología y en ciencias de la educación, y hoy en día tienen una gran aplicación en diferentes ramas de la biomedicina. Son de carácter retrospectivo y no deben emplearse en forma indiscriminada. Se diferencian de los artículos de revisión en que generalmente enfocan un solo aspecto clínico, por ejemplo, la exactitud de pruebas utilizadas para el diagnóstico, un tratamiento. Con este método se pueden combinar los resultados cuantitativos de varios estudios para evaluar un efecto que será de forma más precisa que en cada estudio individual, pero manteniendo siempre su validez clínica y estadísticas. Ofrece ventajas sobre los enfoques tradicionales de revisión, pues impone a quien los lleva a cabo un estudio sistémico con criterios explícitos y facilita la investigación cuantitativa y con ello la síntesis de los resultados de estudios individuales. Sobre un artículo de opinión y un ensayo. Para empezar en estos dos, vamos a definir a cada uno. Un artículo es un tema que quieres tratar y que deseas opinar, mientras que un ensayo es más un tema que es específico, que debe documentarse y antes de escribirse para después poder opinar de él. Vamos a estar hablando sobre los ensayos más detalladamente. Un ensayo sirve para analizar aquellos aspectos y problemas que la sociedad tiene y ofrecer una reflexión sobre los mismos.
Es un género muy ligado a las circunstancias de un momento histórico y por tanto acusa los cambios y alteraciones de cada época. Este se trata de un escrito en el que el autor presenta hacer posible con originalidad un tema cualquiera. Esto va más destinado a lectores que no son tan experimentados en el tema. Puede ser un tema cualquiera, mayormente puede ser breve o puede ser largo, como quiere el autor. Y más que todo el ensayo se apoya en la argumentación y la exposición de este. Ahora seguiremos hablando sobre los artículos de opinión. El artículo de opinión es un texto periodístico que manifiesta el sentir o el pensar de una determinada persona o medio de comunicación acerca de un asunto que despierte el interés de la opinión pública. Los artículos de opinión versan sobre diferentes temáticas, como la política, economía, sociedad, espectáculos, deportes y entre otros. De todas maneras, debemos decir que cuando en una nación se produce un hecho relevante y contundente con concretas consecuencias para la comunidad o población, los artículos de opinión abundan en las páginas de los principales periódicos o revistas del país en el que ha sucedido este hecho, o un hecho importante.